Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Empezamos con las tres últimas técnicas, y esta van de menos potente a más potente. Hemos ido de más superficial a más profundo y ahora lo que vamos a hacer es técnica con puño. Las técnicas con puño están destinadas allí donde hay mucha masa muscular. Si no hay mucha masa muscular, no metéis nunca un puño. Quiere decir que si tú metes un puño y das con el reborde óseo, vas a generar unas inflamaciones bestiales. Entonces, técnica de puño, pues simplemente aquí trabajamos con nudillos y hacemos una pasada de 4 nudillos, súper completa. Mirad qué roja se pone la piel en cuanto hacemos una técnica nudillar de estas características. Estabilizo con este dedo no lo dejo metido en el puño, me ayuda a estabilizar un poco la estructura. Hay veces que me da por hacer esto, cuando la espalda no es muy grande, lo que hago es quito un dedo, estabilizo con y ya hago 3 pasadas, y así me estabilizo, cuando el dorsal no es muy grande, la zona dorsal que hay. Entonces aquí sí que me permite meter los 4 nudillitos e ir dándole. Lo suyo sería trabajar desde aquí y luego irnos al otro lado y trabajar con el otro puño hacia el otro lado. Aquí esta técnica de puño también pues me puede valer para peinar lo que es un gemelo. Nos puede valer para peinar un isquiotibial también. Viene muy bien, pero son técnicas muy potentes. Y sobre todo, para lo que viene genial, date cuenta que no me he dado apenas ya aceite, porque el aceite se reabsorbe muchísimo menos que la crema. Mirad, técnica de glúteo. Es muy importante saber que el glúteo es muy potente y hay que darle con bombeos lo suficientemente intensos para generar un movimiento de sangre y un vaivén muscular, ¿no? Entonces, mirad, nos metemos en el sacro y hacemos este movimiento y nos dejamos caer. Nos metemos en el sacro y venimos hacia el trocánter bombeando. Entonces, es como un torque, ¿de acuerdo? Quien haya boxeado, ¿vale? Pues es una especie como de golpe así. Entonces, lo que hacemos es nos venimos y caemos. Nos venimos y caemos. Nos venimos, podemos controlar aquí, entramos con el puño y una vez que estamos aquí enfilados, vamos adaptándonos y caemos. ¡Oh! Ahí le hemos hecho un poquito de daño. Lo siento, Isa. Desde otro lado, podréis llegar a trabajar con el puñito desde aquí, pero gastáis muchísima energía y os podéis hacer daño en el brazo. Entonces me voy a venir para acá para intentar mostrarlo, ¿de acuerdo? Más despacito, que me he venido arriba, pues son técnicas realmente muy potentes, por eso mi paciente ha dicho, quita, hombre. Entonces sería aquí y el movimiento es ahí. No sé si lo veis. Sí, sí lo veis. Ahí, para que veáis la rotación, y lo hago con todo el cuerpo, ¿eh? Cuando estoy haciendo esta técnica, estoy haciendo esto, ¿eh? ¿Para qué? Para que luego no te duela el codo y el hombro, que sea un movimiento fluido, que estés bailando, que estés moviéndote. Luego acabas, claro, no te hace falta ir al gimnasio, das 7, 8 terapias de estas y es una maravilla. Al igual que hemos hecho zonas guiadas, es posible guiar el puño. ¿Por qué? Bueno, pues porque te sientes más estable, por ejemplo, o quieres hacer menos fuerza. Entonces, haces palma, puño cerrado y como la de nudillos, pero con todo el puño. ¿Vale? Como el nudillo, con todo el puño. Y desde aquí sí queda para trabajar una y luego la otra. Sería una técnica de puñito. Cuando hacéis esto, a mí me da cuando que necesito un poco de estabilidad con el paciente. Pacientes muy voluminosos, pacientes muy grandes, y no voy cómodo con el puño y lo que hago es estabilizarlo. Entonces, esta estabiliza, simplemente estabiliza, no está haciendo ninguna terapia. Bueno, sí, está haciendo un masaje superficial que hemos hecho al principio, ¿no? Pero ayudas a tener más contacto con el paciente, sueltas y puedes venir con la mano y volver a agarrar. Al paciente nunca hay que separar la mano para que haya un contacto continuo. Y también otra técnica que podéis utilizar para esos paravertebrales que estamos tratando mucho es puños cogidos con los 2 pulgares. Lo vuelvo a mostrar. Juntamos pulgares, cerramos y pasamos los 2 de adelante a atrás. Me queda un poquito alta esta camilla, ¿eh? Esto debería estar un poquito más bajo. Y es una técnica mega potente que hacemos 4 líneas de acción. Estamos resumiendo muchísimo tiempo en estas técnicas, más que si vas pasando de una en una, con el pulgar tal, sí, con el pulgar vas a ir conociendo más, aquí no hay tanta sensibilidad, pero ayuda muchísimo cuando hay mucha espalda,
cuando la gente es muy voluminosa, ¿no? Que tiene pues, a lo mejor mucha grasa, ¿no? Pues necesitas técnicas potentes y tienes que ir a remar ahí y no hay nada como puños ensamblados o puños gemelos, que los llamo, en el que tú vas moviendo de adelante a atrás. En las piernas puedes hacerlo y sería más como un efecto cizalla, en el que ya no solo pasan rectos, sino que aplastamos, hacemos esto y dejamos lo que es el gemelo en el medio, recibiendo 8 líneas de acción de golpe. Eso drena muchísimo y le dice al músculo, estate quietecito que vamos a por ti. Como digo, hacéis los puños y luego dejáis la pierna en medio. Queda atacada por diferentes flancos, en realidad 4 y 4, 8 líneas de acción. Como os digo, 1.000.000 de veces. ¿A que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.